Bueno, buenas tardes. Damos comienzo al último eje de la clase sobre Previs. Un eje para nada menor que tiene que ver, como presentamos inicialmente al dar cuenta de la estructura de la clase, de las soluciones que imagina Previs, o de las soluciones que propone Previs, que imagina y que propone Previs para intentar superar los problemas o las crisis económicas capitalistas, las crisis distributivas, las crisis de dinámica económica capitalista en los países periféricos. Ahí podemos distinguir también, como lo hicimos en las restantes unidades, y que son distinciones que están presentes en Previs, entre un plano interno y un plano externo igualmente. Respecto a las soluciones internas, algo uno ya puede intuir respecto a cómo va resolviendo y valorando las distintas tensiones y las distintas posiciones en las dinámicas y en los desequilibrios que tematicé en los otros y que presenté en las otras unidades. La solución para Previs en un plano interno pasará por elevar el ritmo de acumulación del capital. O sea, el problema de la crisis y el desequilibrio consiste ante todo la salida, ¿sí?, en que el excedente, ¿sí?, pueda desempeñar con mayor eficacia posible su papel dinámico. Esto es que consigue elevar, ¿sí?, el ritmo de acumulación y emplear eh, con creciente productividad e ingresos cada vez mayores, ¿sí?, el incremento de las fuerzas de trabajo, digamos. Previs va desplegando y proponiendo de un modo más o menos explícito, dependiendo de los textos, una ética del desarrollo. Pero podríamos decir que esta ética del desarrollo para Previs se basa en dos valores centrales o dos valores que se convierten en dos objetivos, ¿sí?, de concreción práctica. Uno de ellos es el de la eficacia dinámica y otro es el de la equidad distributiva. Pero en cualquier caso, y dado que la opción en primera instancia por Previs pasa justamente por intentar elevar el ritmo de acumulación del capital, ¿sí?, podemos observar que de esos dos valores, la equidad distributiva y la eficacia dinámica, ¿sí?, es la que prevalece, es la eficacia dinámica. Hay una supeditación de la equidad distributiva a la eficacia dinámica, digamos. O dicho en otros términos, la eficacia dinámica solo se puede conseguir en términos exitosos, ¿sí?, social y económicamente, a partir de una consecución, una expansión, una maximización de la eficacia dinámica del sistema. De este modo, dicho en otros términos, ¿sí?, sería una mayor acumulación la que podría corregir la disparidad creciente entre los procesos económicos y los procesos políticos. Y de ese modo, justamente, como le venía diciendo, generar un tipo de equidad social que podríamos llamar, con ciertas licencias terminológicas, una equidad social económicamente saludable en los términos de Previs, ¿no? Ahora bien, no basta para Previs solamente con elevar el ritmo de acumulación de capital, sino que se hace necesario también, va a decir, aprovechar a fondo el potencial disponible, ¿sí?, productivo del capital, ¿sí?, y de la fuerza de trabajo, y principalmente a partir de, y eso principalmente a partir de la iniciativa empresarial, ¿sí?, y de los incentivos económicos a los diferentes actores intervinientes en el proceso de producción, digamos. La transformación del sistema para Previs, ¿sí?, la transformación positiva del sistema para Previs, ¿sí?, va a tener que ver, ¿sí?, y se va a poder conseguir en tanto se combine, ¿sí?, racionalmente el uso social del excedente, prestar atención a esta noción, el uso social del excedente, ¿sí?, con los elementos positivos del sistema, ¿sí?, corrigiendo los efectos negativos, ¿sí?, de cierta espontaneidad de los juegos económicos, del juego económico del mercado capitalista,
¿sí? Pero en cualquier caso se trata de generar condiciones para incentivar, en el caso de Previs, en la visión de Previs, la competencia empresarial, digamos. ¿Y cuál es para Previs el actor encargado de elevar el ritmo de acumulación del capital? ¿Cuál es el actor central encargado de esta misión? El Estado. El Estado va a ser para Previs, ¿sí?, el llamado a propiciar y a extender la nueva racionalidad necesaria para la consecución de estos objetivos, ¿sí?, o de estos valores objetivos señalados, la eficacia dinámica y la equidad distributiva. Entonces, la crisis hay que resolverla para Previs, hay que resolver la crisis, ¿sí?, mediante la transformación racional desde el Estado del proceso de acumulación y del proceso distributivo. La función del Estado para Previs va a ser una función asociada a un papel regulador, ¿sí?, un tipo de papel regulador que carece el mercado. Sería como un supremo regulador, ¿sí? El Estado sería un supremo regulador y no así el mercado. Para organizar en términos esquemáticos, muy esquemáticos, cuál sería el accionar estatal, ¿sí?, que debería acompañar este proceso de racionalización, ¿sí?, superadora del Estado, podríamos reconocer en primera instancia dos grandes campos de acción o dos grandes tipos de acción estatal. La primera de ellas es la regulación macroeconómica. Va a ser necesaria para Previs la regulación macroeconómica del Estado, ¿sí?, del ritmo de los gastos y el ritmo de acumulación. Ahí Previs va a ofrecer una metáfora muy pintoresca y él va a decir que de lo que se trata, ¿sí?, es de no dedicar al consumo presente el grano que tiene que apartarse como semilla a fin de expandir la producción. Entre los asuntos fundamentales respecto a la regulación macroeconómica, entre los asuntos fundamentales, ¿sí?, que deben decidirse desde el Estado, sí podemos destacar algunos. Se va a elevar el ritmo, se va a elevar el excedente para que acrecienten su acumulación los actores o los grupos sociales hasta ahora favorecidos por el sistema. ¿Se concentraría la acumulación en manos del Estado? ¿O se dará participación en el proceso a las fuerzas de trabajo, desenvolviendo de esta manera, ¿sí?, la difusión social del capital? Esas son parte de las interrogantes que formarían parte de un proceso de toma de decisiones en esta acción de regulación macroeconómica. Tenemos entonces como una primera acción esta acción, decíamos, de regulación macroeconómica del ritmo del gasto, ¿sí?, y del ritmo de la acumulación. Una segunda acción estatal, un tipo de acción estatal general, sería para Previs, y esto es parte de una utópica estatal, entiendo yo, de Previs, ¿sí?, la necesidad de que el Estado se haga cargo, ¿sí?, de la difusión y la construcción cultural, ¿sí?, de esa nueva ética, basado en los valores comentados, ¿sí? Como forma de enfrentar la enajenación consumista, algo que forma parte de las grandes problemáticas culturales del subdesarrollo latinoamericano para Previs, hace hincapié, ¿sí?, en el valor que puede tener una política persuasiva a través del uso adecuado, ¿sí?, de la educación, de los medios de comunicación, ¿sí?, y de algún otro dispositivo. Se trata para Previs, y esto es completamente central y da cuenta también de las dificultades que se presentaron para los proyectos pedagógicos que acompañaban las nuevas culturas desarrollistas. Se trata para Previs, ¿sí?, de intentar promover la austeridad, una austeridad al interior de una dinámica económica capitalista, y la promoción de esta austeridad en el capitalismo periférico, o sea, más bien la consecución de estas nuevas austeridades en el capitalismo periférico,
permitiría que el mayor excedente se destine no al consumo, ¿sí?, sino a elevar el ritmo de acumulación reproductiva. Para Previs, si prevalecieran consideraciones de equidad, la fuerza de trabajo tendría que participar más y más en el fruto del progreso técnico y en el proceso acumulativo. Es inevitable que eso, para Previs, ¿sí?, se consume a expensas, ¿sí?, del consumo de los grupos, tanto de los grupos favorables, de los grupos de los estratos superiores, ¿sí?, como de las expectativas de consumo de la fuerza de trabajo, o de buena parte de la fracción de la fuerza de trabajo. Esto a fin, nuevamente, de elevar el ritmo de acumulación del capital y la productividad, digamos. Ahora bien, ¿por qué el Estado, ¿sí?, por qué el Estado y no otro actor está llamado a desempeñar esa función o a dirigir, ¿sí?, esta superación de la crisis, ¿sí?, o a transformarse en el actor central de este proceso, de este ciclo virtuoso de recuperación y desarrollo socioeconómico, digamos? Y ahí lo que va a decir Previs es que ninguno de los grupos que están en pugna, ni los grupos asociados al capital, ni los grupos asociados a la fuerza de trabajo, ¿sí?, en ninguno de ellos se manifiesta un interés colectivo. Es por eso que el Estado, en nombre del interés colectivo, tiene que intervenir. Entonces, estas arbitrariedades, ¿sí?, y estas ciertas irracionalidades que acompañarían a los actores en pugna, ¿sí?, son a juicio de Previs lo que impone la necesidad de una acción reguladora del Estado, justamente, como les decía anteriormente, para usar socialmente el excedente, ¿sí? El Estado será el actor por antonomasia que dirima cómo se usa socialmente ese excedente en disputa, digamos. El desarrollo se podría definir para Previs, esboza en cierta forma una definición del desarrollo, ¿sí?, como una previsión estatal inteligente, ¿sí? Él está imaginando la operación de un Estado inteligente en ese sentido. Entendido por ello la aptitud, ¿sí?, de actuar con claros designios, estas son palabras textuales de Previs, con claros designios sobre las fuerzas del desarrollo. Ahora bien, ¿cómo lograr la transformación racional desde el Estado? ¿Cómo se imagina Previs que eso puede ser posible? Y ahí el autor, el economista argentino, va a decir que eso se hace posible, es factible a partir de la disciplina, ¿sí?, una disciplina promovida, impuesta desde el Estado, ¿sí?, y el consenso social. Disciplina y consenso social. Aporta una serie de comentarios respecto a cómo se instrumentaría esta dinámica que son ciertamente polémicos. Previs va a decir que la experiencia, entre otras cosas, va a decir que la experiencia dirá si será indispensable pasar por sucesivos trastornos. Esos son los términos textuales que emplea Previs. Por sucesivos trastornos antes de llegar al consenso social, ¿sí?, que, inspirado en la equidad, va a decir el autor, restablezca racionalmente la dinámica del sistema, ¿sí? El objetivo del consenso social, ¿sí?, debería conseguirse, ¿sí?, en plena compatibilidad, va a decir Previs, con el desenvolvimiento espontáneo de la iniciativa empresarial en el mercado. Pero es indispensable en cualquier caso poner concierto y disciplina en la pugna distributiva mediante un consenso social que restablezca el poder del Estado. Ese poder del Estado que ya definimos en el video anterior, ¿sí?, diferenciado y eventualmente opuesto, ¿sí?, al poder gremial y político de las fuerzas de trabajo. Y esa restitución del poder político del Estado, ¿sí?, es la que sienta las bases para efectivizar, ¿sí?, esa función reguladora. Previs va a decir, en términos más heroicos, ¿sí?, y en términos con cierta aura trascendental,
Previs va a decir que ha llegado el gran momento, ¿sí? Ha llegado el momento de una gran síntesis, de una nueva gran síntesis entre esa función reguladora del Estado, ¿sí? Y el juego del mercado. Entre la función reguladora del Estado y el juego del mercado, en el cual se desenvuelve con mínimas trabas, un término necesario para detectar cómo se imagina el desenvolvimiento de esa dinámica, con mínimas trabas la libertad económica de empresas y de consumidores. Ahora bien, la activación de la transformación racional promovida por el Estado permitiría para Previs una solución definitiva a los problemas del desarrollo en América Latina. Y la impresión que da es que no, digamos, que Previs no lo observa como una solución ni óptima ni definitiva, digamos, ninguna de las dos cosas, digamos. Él observa más bien, y es parte de lo que venimos observando y venimos desarrollando desde la primera unidad, cuando damos cuenta de la dinámica, lo inexorable de la crisis y de la generación de desequilibrios internos e externos en la dinámica capitalista o en las insuficiencias y las suficiencias de la dinámica capitalista en los países periféricos. Previs va a sostener que tiene, entiendo yo, un carácter irresoluble, ¿sí? Los problemas fundamentales del capitalismo periférico. Y entiendo que eso se agrava además a partir de un registro que es bien interesante y que es sumamente actual, y es el reconocimiento de que las políticas, el margen de maniobra, digamos, de las políticas estatales y de las políticas keynesianas en los países periféricos es mucho más reducido que en los países centrales. Eso es un registro, me parece muy importante, ¿sí? Que no se toma en consideración cuando se piensa en los límites del keynesianismo o del neokeynesianismo en la actualidad, digamos. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica central o principal que ha recibido desde la izquierda, ¿sí? La propuesta de Previs de una dinamización económica capitalista desde el Estado? Y básicamente lo que se ha dicho como una de las críticas centrales, ¿sí? Es que Previs se contenta con la socialización del excedente cuando de lo que se trata para acabar con la cultura consumista, ¿sí? Es intentar socializar la propiedad. Es una crítica que se hace de una posición más radical de izquierdas sobre la solución, ¿sí? Estatal desarrollista capitalista de Previs. Faleto justamente es uno de los que considera que Previs queda atrapado en la lógica del consumo, ¿sí? Y no se enfrenta al problema del cambio cualitativo de la producción. Para Faleto el problema de los estilos de desarrollo, ¿sí? Requiere pensar en cambios de tipos de producción y en el cambio de las formas de producir, ¿sí? Faleto lo que va a decir es que la modificación de esos intereses consumistas, que Previs entiende que son claves, ¿sí? De desactivar, ¿sí? Y son necesarios de erradicar a partir de una reforma cultural, ¿sí? Requieren para Faleto, esto en diálogo con Previs, requieren para Faleto, ¿sí? Un reencuentro con la significación del trabajo y de las relaciones sociales que éste implica, digamos. Y es a partir de ahí, va a decir Faleto, que se puede fundar una nueva ética y no a partir de una campaña persuasiva de convencimiento como la que en principio propondría Previs. Previs y es muy interesante cuando él ofrece una solución, digamos, propiciada por el Estado, pero una solución de fortalecimiento y reestructuración económica capitalista para la periferia. Previs lo hace en contraposición, ¿sí? A una, como lo hacen todos los autores en ese periodo, y como eventualmente se sigue haciendo, lo hace en contraposición a una crítica, ¿sí? O esbozando más bien una crítica al socialismo realmente existente, a las experiencias socialistas realmente existentes, principalmente en los países del este, también de la Unión Soviética. Previs lo que va a decir ahí
y eso es lo que habilita su salida, su solución, ¿sí? Es que en el socialismo concreto, así lo llama, ¿sí? El excedente se capta por el Estado, se retiene en sus manos, lo cual le otorga a los que dominan el sistema un poder económico y político inconmensurable, o sea, incontrastable, va a decir, ¿no? Y es mediante esta concentración de decisiones respecto a lo que hay que producir y hay que consumir, ¿sí? Se toman desde la cúspide del sistema, ¿sí? En desmedro de la libertad de las iniciativas de las empresas y de los incentivos de la productividad, ¿sí? Y eso afecta, ¿sí? Al papel dinámico del excedente. Entonces, en términos sintéticos, Prebisch lo que va a decir es que la crisis del socialismo concreto es centralmente una crisis de productividad. Y ahí surge, y Prebisch lo formula en términos, entiendo yo, bastante claros, ¿sí? Surge para Prebisch una cuestión o un interrogante de trascendental importancia. Y se va a preguntar Prebisch, ¿hasta qué punto, ¿sí? Un proceso de democratización, ¿sí? Que además de su significación en sí mismo, va a decir, impulse la libertad empresarial y el juego de incentivos, ¿sí? ¿Hasta qué punto ese proceso sería compatible con esa concentración de poder en la cúspide del sistema? ¿Sí? Proceso de democratización, proceso de acumulación de poder estatal. Esta crítica de Prebisch al socialismo concreto, en los términos que lo define, recibe a su vez una crítica, ¿sí? De buena parte, ¿sí? De los autores que leen a Prebisch y lo leen detenidamente. Entre ellos están los autores, los dependentistas, y en particular Faleto. Y Faleto ahí lo que va a decir, criticando la crítica al socialismo de Prebisch, ¿sí? Es que es medianamente obvio, va a decir Faleto, que la propiedad estatizada no asegura, ¿sí? El ejercicio de la libertad de participación y de decisión, ¿sí? Por todo lo contrario, va a decir en acuerdo con Prebisch, pero Faleto va a decir que la dificultad de ese ejercicio, de ese mismo ejercicio de libertad de participación, ¿sí? También se puede observar y de modo más acentuado, ¿sí? En el régimen de propiedad privada, ¿sí? Que tiende a concentrar, ¿sí? Que tiende, va a decir, a la concentración y a la expropiación de los medios de producción de la mayoría. No sería en ese caso para Faleto, y eso sería un contrapunto con Prebisch, menos burocratizadas las grandes organizaciones capitalistas que el Estado. Va a decir Faleto, va a decir, la dominación burocrática, ¿sí? Está en uno y en otro lado. Entonces Faleto, respondiéndole a Prebisch, le va a decir, ¿te interesa? Efectivamente, entiendo que te interesa el problema de la propiedad y te interesa el problema de la propiedad para señalar su tamaño excesivo, ¿sí? Y la concentración de poder que eso implica en su forma estatal, ¿sí? Y que esa concentración excesiva es un problema para vos en tanto implica una apropiación distorsionada del excedente. Entonces ahí va a decir, y le va a decir Faleto a Prebisch, no te veo igualmente preocupado, ¿sí? Respecto a esos mismos niveles de concentración, ¿sí? Y al tamaño excesivo de la propiedad respecto a las relaciones, ¿sí? A la propiedad capitalista y a las relaciones de producción, capitalistas, ¿sí? En cualquier caso, para Faleto se trata en un diálogo claro en ese momento con el marxismo, inscrito parcialmente en el marxismo, ¿sí? De buscar nuevas formas de propiedad. Bueno, estos serían en primera instancia la solución interna. Solución interna, como dijimos, ligado a la necesidad de elevar el ritmo de acumulación de capital, ¿sí? A partir de esta función superreguladora del Estado, ¿sí? Función superreguladora en un plano cultural y en un plano macroeconómico. La solución externa, ¿por dónde pasaría para Prebisch? En principio detecto tres soluciones que se concatenan, ¿sí? Un proyecto de sustitución de importaciones, la posterior expansión de los bienes industriales, ¿sí? Y nuevas fórmulas de cooperación internacional en el plano comercial, digamos. Esta fórmula, ¿sí? Y esta solución provisoria que propone Prebisch tiene rasgos bastante interesantes.
Previs va a decir centralmente que es el juego de las relaciones de poder internacionales la que definen la política de sustitución necesaria. Y ahí lo que registra Previs es un escenario comercial y económico internacional bastante hostil. Denuncia permanentemente Previs las continuas recomendaciones que hace el centro para abrir los mercados periféricos, ¿sí? La promoción denodada y sistemática que efectúan las visiones económicas del centro para para abrir los mercados periféricos y para promocionar la inversión extranjera directa. Habla de la CEPAL como un dispositivo de resistencia y un espacio de resistencia a este difusionismo desde el centro. Y ahí va a señalar dos cuestiones que para mí son capitales, son realmente importantes. La primera de ellas, ¿sí?, asociado a lo que recién comenta, es la sustitución de importaciones, va a decir Previs, no es una preferencia doctrinaria, sino es una respuesta al retardo histórico de la industrialización latinoamericana y a la superioridad tecnológica y económica del centro. Y va a decir una segunda cosa asociado a eso, ¿sí?, que es que la intensidad de esa sustitución, ¿sí?, tampoco depende de una preferencia doctrinaria, ¿sí?, sino que depende del grado de receptividad del centro respecto a las exportaciones periféricas. Es esa ecuación la que define cuál es la política de sustitución deseable, posible para Previs. Finalmente, ¿cómo instrumentar una política eficaz de sustitución de importaciones para Previs? Previs va a decir varias cosas, yo voy a rescatar dos que me parecen importantes, que les pueden servir para dimensionar, digamos, de qué está pensando Previs cuando habla de sustitución de importaciones. Va a decir que cada país tendrá que determinar en qué campos le conviene, ¿sí?, la cooperación con las transnacionales extranjeras y en qué campos quedará reservado a la propia iniciativa, ¿sí?, de los países periféricos, ya sea porque ha adquirido una tecnología cada uno de los países periféricos o porque tiene algún otro medio eficaz para lograrlo. Se habla de una cierta selectividad en el modo en que combinan los capitales extranjeros con la construcción de lo propio. Y otra cosa que me parece central, digamos, asociado a eso, o sea, ahí está hablando de algo que es selectivo, ¿sí?, una forma de regular ese intercambio con el centro, no de interrumpirlo de ningún modo, ¿sí?, que es la necesidad de ampliar los mercados nacionales mediante la integración regional. Ese es esa es la escala espacial, ¿sí?, y ese es el horizonte, ¿sí?, de crecimiento espacial, ¿sí?, que Previs imagina, ¿sí?, para llevar adelante una política sustitutiva de importaciones exitosa. Ahí va a decir que una sustitución de importaciones en los mercados nacionales, ¿sí?, relativamente pequeños, como serían cada uno de los mercados nacionales latinoamericanos, incluso los más grandes, ¿sí?, tropieza, ¿sí?, con costos muy altos. La forma de bajar esos costos es construir una economía de escalas, ¿sí?, en ese proceso de sustitución de importaciones, ¿sí?, que implique básicamente una producción concertada entre diversos países en América Latina, ¿sí?, y establecer un intercambio recíproco. Va a decir que en la CEPAL, ¿sí?, se dejaron seducir por la idea de un mercado común latinoamericano. Entonces queda, lo último el último registro, digamos, y es parte de la propuesta de Previs central, son, ¿sí?, la creencia en la posibilidad de establecer nuevas fórmulas, ¿sí?, de cooperación internacional bajo el signo de la autonomía del desarrollo latinoamericano, ¿sí? Entonces ahí Previs plantea como una idea de una necesaria convivencia, ¿sí?, ¿sí?, de una posibilidad de convivencia y de armonía política con los países centrales. Hay decir, es imprescindible, va a decir Previs, convivir con el centro principal, con el centro dinámico principal y con otros centros. Eso es un hecho incontrastable, están ahí, digamos. Y además va a decir que la intensidad del desarrollo del centro es imprescindible para el desarrollo de los países periféricos. Hay que buscar para Previs nuevas fórmulas, ¿sí?, que aseguren ventajas, ¿sí?, de intercambios recíprocos. Y ahí se hace una pregunta que también es bien interesante.
Previs va a decir, pero en principio, ¿qué interés tendrían en apoyar, ¿sí? Desde el centro nuestros esfuerzos de sustitución de importaciones provenientes de ellos mismos? Y ahí va a decir, la respuesta es muy simple, ¿eh? La sustitución nos permitiría importar bienes, ¿sí?, de avanzada tecnología en vez de importar bienes, ¿sí?, menos avanzados tecnológicamente, lo cual es evidentemente, va a decir Previs, una ventaja para las dos partes, ¿sí? Y se abriría de ese modo, para Previs, pensando en los intereses del centro, ¿sí?, un amplio campo, ¿sí?, de transferencia tecnológica a los países periféricos, que él entendería que sería muy redituable para los países centrales. Así como es crítico Previs con el socialismo concreto, como va a decir, también es muy crítico con el proteccionismo existente en América Latina. Y ahí creo que le está dedicando una crítica muy fuerte, está apuntando directamente al gobierno peronista. Ahí va a hablar de una especie de sobreproteccionismo, en el caso del gobierno peronista, o de un proteccionismo fallido, ¿sí? Ahí va a detectar tres fallas fundamentales. Y con esto ya voy terminando la clase. Va a decir, uno de los problemas centrales de estos regímenes proteccionistas fallidos es que toda la actividad industrializadora, ¿sí?, se dirige hacia el mercado interno, ¿sí?, que como ven no tiene que ver, ¿sí?, se desacopla, digamos, de la propuesta de la fórmula regional internacional de Previs. Se diferencia, ¿sí?, de esa solución, digamos, como una solución endógena. Hace una crítica a eso. En segundo lugar, va a decir que en esos regímenes las elecciones de las industrias se han hecho por razones circunstanciales, como un registro más de improvisación, más que por consideraciones de economicidad. Y la tercera de las críticas que le hace, ¿sí?, de la tercera de las fallas que detectan estos regímenes sobre proteccionistas o proteccionistas fallidos, ¿sí?, es que la industrialización no ha corregido la vulnerabilidad exterior de los países latinoamericanos. Ese sería más o menos una presentación sucinta, digamos, de cuál es la utópica de Previs, qué soluciones propone inmediatas, mediatas y proyectadas, ¿sí?, para tratar, ¿sí?, de trascender o de superar algo que considera, por cierto, bastante problemático y cuyas soluciones, incluso las propuestas por él, también en todo caso les parecen para Previs soluciones provisorias y de un éxito muy incierto, digamos. Muchas gracias.